Y para cerrar nuestro ciclo de conferencias dentro de esta 8ª Convención Nacional de ASOFOM, tenemos el gusto de presentar a Macario Schettino. Estamos seguros que esta plática será sumamente interesante y enriquecedora. Muchísimas gracias, Macario. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Gracias a los que lograron quedarse hasta ahorita. Es un día complicado y pesado. Allá afuera hay manifestaciones y chubascos. Aquí está más tranquilo. Yo voy a platicar con ustedes de lo que está pasando en México y en el mundo. Y déjenme empezar por aquí. Todo el mundo se queja. Todo el mundo siempre se está quejando que la economía no crece, que la diferencia entre ricos y pobres se abre, que cada vez se vive peor, que el mundo ya se va a acabar con el cambio climático. Estas quejas no tienen mucho sentido. Los seres humanos vivimos en la mejor sociedad, en el mejor mundo que ha existido en toda la historia, y no nos damos cuenta de eso. En realidad no tenemos ninguna razón para quejarnos. Sin embargo, hay algunas cosas que hacen que uno empiece a sufrir un poquito, y son estas. Esto que ven en la pantalla es el crecimiento de la economía de los Estados Unidos en montoncitos de 5 años durante los últimos 50, y como pueden ver, al final hay una joroba, y esa joroba es la razón por la cual todo el mundo se queja. Esa jorobita hace pensar que, bueno, pues la economía se atora y luego empieza a caer, y cuando empieza a caer todo el mundo piensa que va a seguir cayendo pues eternamente, y si la economía de Estados Unidos hace esto, pues el resto del mundo va a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces por eso sufrimos. Sin embargo, no hay razón para ello, porque miren, esto ya pasó. Esta es la economía de Gran Bretaña entre 1800 y 1850. Y como pueden ver, es exactamente el mismo tipo de movimiento. Iba creciendo, se atora y empieza a caer, y ahí todo el mundo se queja. Es precisamente el momento en el que Marx y Engels escriben el manifiesto del Partido Comunista diciendo: el capitalismo es una tragedia, esto se va a acabar. Se murieron Marx y Engels, no se acabó el capitalismo, pero de cualquier manera es el momento de la queja, y volvió a ocurrir lo mismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora vuelve a ser la economía de Estados Unidos, vean otra vez la joroba, ahora mucho más marcada. ¿Qué pasó después de esto? Un crecimiento espectacular. ¿Qué va a pasar en los próximos años en el mundo? Un crecimiento espectacular. ¿Por qué? Porque lo dice el dibujito, o sea, no hay ni que pensar. ¿Para qué sufre uno? Ahí está en el dibujo. Hay una razón científica detrás del dibujo que voy a platicar en un momento más, pero antes de eso los tengo que convencer de que viven en el mejor mundo que ha existido. Nunca nadie ha vivido tan bien como ustedes. Si no les gusta lo que tienen, en cualquier otro caso estarían peor. Entonces vale la pena darse cuenta de ello, y lo voy a hacer con montoncitos de 1.000 millones de seres humanos. La primera vez que los seres humanos juntamos 1.000 millones de personas fue en 1820, y este era el ingreso en 1820, el ingreso promedio del país más rico, el ingreso promedio mundial y el ingreso promedio del país más pobre. Son dólares comparables a los dólares actuales, no son dólares de hace 200 años, son dólares comparables a los actuales, y este era el nivel de ingreso en aquel entonces. La gente vivía en condiciones bastante deplorables hace solo 200 años. Tardamos 100 años más en juntar el segundo montoncito de 1.000 millones de seres humanos, y en este paso, en estos 100 años, se multiplicó el ingreso. Los ricos lograron multiplicar su ingreso por 3 veces, el ingreso promedio mundial se multiplica por 2, y los pobres lo multiplican por 1,5. Y esto es un fenómeno bien especial. Solamente puede haber desigualdad cuando hay algo para repartir. Antes de 1820 no había nada. Entonces la diferencia entre ricos y pobres antes de 1820 no era tan grande. La diferencia hoy es mucho mayor porque ahora tenemos mucho más para repartir, y esto es lo que están viendo en la pantalla. Se va abriendo la diferencia porque estamos generando mucho más riqueza, no porque los pobres se hagan más pobres, al contrario, se hacen más ricos. Multiplican su riqueza por 1.5, nomás que los otros la multiplicaron por 3, por eso se sientan feo. Después seguimos juntando, ya no voy a ir montoncito por montoncito porque no acabo, y empezamos a juntar montones de 1.000 millones de seres humanos cada vez más rápido. El tercero a los 40 años, luego 15, luego 12, y ahí es donde todo el mundo empezó a angustiarse de que íbamos a ser demasiados humanos en el planeta, iba a alcanzar la comida, la explosión demográfica y demás. Ya no tienen que preocuparse de eso, ahora sabemos que eso no va a pasar. En el transcurso de este siglo tendremos el máximo de seres humanos entre 9 y 10.000 millones, y después va a empezar a bajar. Esto ya no fue un problema. ¿Qué ocurre ahora? Pues otra vez se multiplica el ingreso, nada más que ahora los que aumentan más no son los ricos, sino los de en medio. Los ricos lo multiplicaron por 4 su ingreso, los de en medio por 5, y los pobres ya no lo multiplicaron, se quedaron ahí.
No pueden bajar mucho los pobres de ahí porque ya no comen. Entonces ya no comen, ya se mueren, ya no. Entonces nada más están esto. Y aquí otra vez el sufrimiento. Ya ves, los pobres son un montón y viven con una miseria, mientras que los otros son muy ricos. Sí, sí es cierto que es una miseria, pero no son tantos. De hecho, son cada vez menos. Este es el porcentaje de personas que viven en países que tienen ingresos menores a $1,000 al año, no 500,000. Hace 200 años, el 90% de los seres humanos vivía en países con ingresos menores a $1,000. Hoy es menos del 5%. Entonces, en 200 años hemos logrado mover a la mayor parte de los países fuera de la pobreza, y si lo medimos por persona, no por país, entonces el resultado es también una reducción significativa de la pobreza. Las personas que tienen un ingreso inferior a $1.25, que es el límite de pobreza que usa el Banco Mundial, eran 50% de los seres humanos en 1980. Ahorita es 20%. Sigue siendo una cantidad importante. 20% de 7,000 millones de personas, pues son 1,500 millones de seres humanos que están en esas condiciones, pero son muchos menos que antes. Vamos reduciendo significativamente. Cada vez hay menos pobres en el mundo. Cada vez comemos más. Este es el crecimiento promedio de la población de los últimos 50 años, 1.6% anual. Este es el crecimiento de proteínas, calorías y grasas, vean, mucho más. De hecho, ahora nuestro problema no es que se nos mueren de desnutrición, se mueren por gordos. ¿Sí? Pero aún así se mueren menos. Esta es la esperanza de vida en 1960 y 2012, el país con mayor y menor esperanza de vida en cada momento del tiempo. En 1960, el país con mayor esperanza de vida superaba apenas los 70 años, ha incrementado la esperanza de vida en 12%, ya supera los 80, y el país con menor esperanza de vida en 1960, que no llegaba ni a 30 años, ha incrementado esa esperanza de vida en 60%. Es decir, los que están mal reciben un incremento mucho mayor, y este es el aumento que hemos logrado gracias a que vivimos mucho mejor ahora. No solamente vivimos más, nos morimos menos. Estos son los muertos por desastres naturales. Conforme pasa el tiempo, cada vez hay menos muertos. ¿Ustedes creen que hay más? ¿Por qué? Porque los ven en la tele. Y cuando uno ve a alguien en la tele, piensa que lo conoce. Pero no es cierto. Ustedes no saben dónde está Indonesia, no conocen al que se murió, no anden sufriendo cosas que no les tocan. Cada vez nos morimos menos, cada vez nos matamos menos. Aunque usted no lo crea, esta es la tasa de homicidios. Por cada 100,000 habitantes, la raya roja es Europa, la cafecita es Estados Unidos. Está puesto por siglos para que se vea mejor el comportamiento, pero vean, cada vez somos más pacíficos los seres humanos. Bueno, no todos, ¿no? México va para el otro lado. México tenía 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, llegamos a 20, ya estamos mejorando, estamos otra vez de regreso, ya estamos por ahí de 18, pero en este nivel en el que estamos es en el que estaba Europa en el siglo XVI. Esa es la razón por la cual vienen los turistas. No vienen a ver aquí la playa o las ruinas, vienen a ver cómo era Europa en 1500, quieren sentirlo así de cerca. Por eso al chavo alemán que vino aquí a Acapulco le tocó el balazo de regreso para que sienta lo que es. México es un país violento porque estamos en un continente violento, el continente más violento del mundo es América Latina. Y no somos el peor país, no lo digo para que se sientan bien, es simplemente para que ubiquemos y podamos comparar adecuadamente. Ahí están otros países con niveles superiores al nuestro. El peor caso es Honduras, lo puse allá arriba para que no se sintieran de que no los puse, pero realmente les tocaba el siguiente piso. Es decir, están en otro nivel. Honduras es un país ahorita verdaderamente terrible. Entonces no estén quejando, ¿no? Viven más tiempo, hay menos pobres, comen mejor. Si todo esto está bien, la pregunta es ¿por qué si todo está mejor, la gente se queja? Pero la gente se queja no porque esté viviendo peor, sino porque no entiende qué está pasando. Si el origen de las quejas es que los seres humanos no entendemos lo que está pasando y la incertidumbre es lo que nos angustia. Y esa incertidumbre tiene razón de existir. La incertidumbre es producto del cambio tecnológico. Estamos sufriendo un cambio tecnológico muy profundo y es un cambio tecnológico que afecta a toda la economía al mismo tiempo. Y cuando un cambio tecnológico afecta a toda la economía al mismo tiempo, el resultado no es que uno vive mejor, es que uno vive peor. Cuando un cambio tecnológico afecta a toda la economía al mismo tiempo, el resultado inmediato es que la productividad se cae, se amplía la diferencia entre ricos y pobres, se desplaza la producción y todo el mundo vive peor. Años después, cuando este cambio logra asimilarse, el crecimiento es espectacular. Esto es lo que explica la gráfica que veían al principio.
En 1850 se empieza a utilizar el agua y el vapor como elementos motrices en las fábricas y esa transformación es brutal. Y lo que causa de inmediato es una caída de la productividad, una ampliación de la diferencia entre ricos y pobres, y eso es lo que ve Marx, y por eso escribe el Manifiesto del Partido Comunista, y eso es lo que ve Charles Dickens, y por eso escribe las novelas que ustedes conocen. Lo que están viendo es angustia en la gente, y lo escriben, y en el momento que lo escriben, la angustia desaparece, porque empieza el crecimiento acelerado, y toda la segunda mitad del siglo XIX es una maravilla para el Reino Unido. Lo mismo pasa en Estados Unidos a fines del 19, principios del 20, cuando se empieza a utilizar la electricidad y el motor de combustión interna. Nuevamente hay esta transformación y hoy estamos sufriendo eso, porque lo que tenemos hoy es un cambio tecnológico centrado en las tecnologías de información y comunicaciones. Y esto está alterando por completo todo. Todos saben que existe este cambio porque todos traen cargando su celular y traen su tablet y entonces ya se sienten dentro del cambio tecnológico, pero ese no es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es cuando esas cosas empiezan a usarse en lo demás y el cambio es espectacular. Gracias a las tecnologías de información y comunicaciones podemos tener hoy un transporte y logística que nos permite darle de comer a 7,000 millones de seres humanos, mucho más que lo que podíamos hacer hace 50 años para la mitad de la población. La única razón por la que hoy tenemos comida en abundancia para todos los seres humanos es porque sabemos exactamente qué se está produciendo, en qué parte del planeta, cuándo llega el barco, cuándo lo entrega, qué día lo pongo en el anaquel. Esto es lo que nos permite sobrevivir, porque tenemos un avance en tecnologías impresionante, lo mismo en máquinas y aparatos, en energía. Estados Unidos incrementó su producción de petróleo los últimos 6 años en 50%. Y su producción de gas natural en 33% en esos mismos 6 años. Por eso, hace 6 años, en 2008, cuando empezaba a haber algo de crecimiento económico, el precio del petróleo se iba a las nubes. Llegamos a tener el barril de petróleo a $140, porque no había petróleo suficiente para mantener el crecimiento del mundo. Hoy lo que tenemos es exactamente lo contrario. Ahora nos sobra petróleo. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y es el mayor productor de gas natural del mundo. Y eso lo que significa es que hay energía suficiente para que el mundo crezca rápidamente y por eso hoy el precio del petróleo se ha desplomado, ¿me explico? Y todo esto es cambio tecnológico. No es que hayan encontrado mantos petroleros, no. Lo que tienen son tecnologías nuevas que permiten explotar cosas que antes no se podían hacer. Más interesante aún, esa raya azul que ven ahorita en la pantalla es el ingreso de los beisbolistas de Grandes Ligas. Pero no está medido en dólares, está medido en el ingreso promedio de los estadounidenses. Esto significa que en 1970, cuando empieza la grafiquita, un beisbolista en Estados Unidos de Grandes Ligas ganaba lo mismo que cualquier estadounidense, un mecánico, un profesor, un ingeniero, ganaba lo mismo que un beisbolista. Hoy un beisbolista de Grandes Ligas gana el equivalente a 75 estadounidenses. Esto significa que el incremento de ingreso de los beisbolistas ha crecido en los últimos 40 años al mismo ritmo que Estados Unidos, multiplicado por 75. Ese es el crecimiento de la ciudad. ¿Por qué pueden ganar tanto estos señores? Porque el cambio tecnológico ha permitido una cosa espectacular. Hoy podemos trabajar mucho menos. Hoy lo que tenemos en el mundo es abundancia de tiempo libre. Y ese es el espacio de negocio más importante que hay. El tiempo libre que tenemos en el mundo permite ahora que tengamos espacios de negocio que antes no existían. ¿Qué puede hacer una persona en su tiempo libre? Nada más 2 cosas, entretenerse y comunicarse. Entonces, todos aquellos que se dedican al entretenimiento y la comunicación están vendiendo mucho más que en cualquier otra época y así va a seguir los próximos años. ¿Por qué? Porque sobra espacio de negocio. Hay tanto tiempo libre disponible que hasta pueden estar aquí oyéndome en vez de hacer algo de provecho. ¿Se dan cuenta? Sobra tiempo. Este de aquí arriba, en la raya azul, es el ingreso promedio de los directivos de empresa en Estados Unidos y la raya roja son los deportistas mejor pagados de ese país. En Estados Unidos ahorita se discute la desigualdad y que los pobres no pueden ganar más porque los directores de empresas son unos miserables que ganan mucho. No sé si sean miserables, pero no ganan mucho. Y no solo no ganan mucho, no ha subido su ingreso. ¿De quiénes ha subido el ingreso? De los deportistas. No tengo la gráfica, pero es el mismo fenómeno con quienes se dedican a los medios de comunicación, la televisión, el cine, etcétera. Los ingresos son cada vez más altos. No vale la pena estudiar, hombre. Hay que dedicarse al deporte, eso es lo que da dinero, ¿sí? Más interesante aún, este es el cambio más importante que tenemos en este momento, el efecto de las tecnologías de información y comunicaciones en la salud. La raya azul que ven ahí es el costo de secuenciar el genoma humano.
La primera vez que secuenciamos el genoma humano en 2001 costó $100 millones y 2 años de trabajo. Ahorita cualquiera de ustedes puede secuenciar su genoma si quieren, les cuesta menos de $10,000, se los entregan en 2 semanas. Esa reducción de precio es la más acelerada que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Para que puedan comparar, la raya roja es la ley de Moore. La ley de Moore se llama así por el señor Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, los que hacen los microprocesadores, que se dio cuenta que cada 18 meses podían meter el doble de transistores en un microprocesador, lo cual significaba que cada 18 meses uno podía reducir a la mitad el costo de un disco duro o de una computadora o de cualquier dispositivo, y esa es la raya roja. Vean cómo la raya azul baja de precio mucho más rápido que eso. Es la caída de precio más espectacular que hemos tenido. Y esto lo que significa es que la industria de la salud se va a transformar de manera brutal los próximos años. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que nos permitirá tener una mejor idea de qué estamos enfermos. Los médicos no pueden diagnosticar ya de forma adecuada. La cantidad de información disponible es tan grande que no la puede manejar una persona. La maneja mejor una máquina. Entonces es preferible que el diagnóstico lo haga una computadora que lo haga un médico. Pero nosotros vamos al médico porque las computadoras no nos dan confianza, los médicos sí queremos ver a un ser humano. Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es tener actores para que les hagan sentirse bonito con una computadora junto para que haga el diagnóstico y pueda resolver esto, porque esto va a ser muchísimo más eficiente que lo que hoy tenemos. Los cambios son tan grandes, para que tengan otra idea, hay impresoras en tercera dimensión, ya no imprimen papel, sino que imprimen figuritas, y de lo más interesante que tenemos son impresoras que imprimen piel humana, porque las personas que se queman, conseguir piel que sea compatible es muy complicado, se hace piel artificial y lo imprime una impresora. En este año se debe poder imprimir el primer hígado artificial y para inicios del próximo año los primeros riñones artificiales. Lo cual significa que para la próxima convención ya pueden tomar lo que quieran, que va a haber hígados disponibles para todos. Ahora, no todo es bueno en el cambio tecnológico, hay problemas y los problemas más interesantes son que estos cambios hacen que todo el mundo tenga que actuar de una manera distinta. Eso que están viendo en la pantalla es la empleabilidad y el ingreso de las personas de acuerdo a su nivel educativo. Los que están hasta arriba no terminaron la prepa y hasta abajo están los que estudiaron posgrado o grado profesional, como se llama en Estados Unidos a los médicos y abogados. La raya roja es la tasa de desempleo. Entonces, por ejemplo, el de hasta arriba, las personas que no terminaron prepa enfrentan tasas de desempleo de más de 12%. Pero si llegan a conseguir trabajo es peor, porque les van a pagar $20,000. Y $20,000 para una familia de 4 personas en Estados Unidos es por debajo del nivel de pobreza. En cambio, los de hasta abajo, los que tienen grado profesional o posgrado, tienen una tasa de desempleo de 2% y tienen ingresos esperados de más de $100,000 al año. Entonces, lo que define si una persona tiene éxito o no en los Estados Unidos en este momento es la educación. Y esto es un fenómeno que no solo existe, sino que se está ampliando con el tiempo. Está siendo cada vez menor el ingreso de las personas con bajos ingresos y está siendo cada vez mayor el de los que ya estaban bien. Y uno dice, bueno, pero en Estados Unidos todo el mundo estudia, entonces esto no es un problema. Eso no es cierto. Solo 1 de cada 3 estadounidenses tiene licenciatura. Entonces 2 de cada 3 estadounidenses están en la flechita esa que se está achicando. Y por eso la angustia, llevan 30 años con un ingreso cada vez menor y están viendo cómo el resto del mundo está ganando más. Y esa angustia es la que se está reflejando pues, en cada vez más problemas, tensiones relacionadas con el cambio tecnológico que estamos viviendo. Este cambio tecnológico en serio es muy importante y no lo estamos entendiendo bien. Ahí dice que vamos a tener menos empleos, pero lo puse así nada más para que no sientan gacho. No es que vaya a haber menos empleos, no va a haber empleos, punto, ni uno más. Los empleos que hoy tenemos son los que van a existir y se van a ir achicando en el tiempo, no se van a crear empleos nuevos, y entonces conforme pase el tiempo el empleo desaparecerá. Y la gente se angustia cuando oye esto porque piensa que ya no se va a poder ganar la vida. No, sí se la van a poder ganar, pero no con empleos. El empleo no es algo que haya existido siempre. El empleo es una relación de producción que empezó a existir en el siglo XIX, llegó a su máximo en el siglo XX y desaparecerá en el siglo XXI. ¿A qué me refiero con empleo? A trabajar 8 horas diarias, 5 días a la semana, cobrar a la quincena, tener prestaciones, eso se acabó. Ya no va a haber más. Las nuevas tecnologías obligan a otra forma de trabajo. Y esto lo que significa también es una nueva forma de política en el mundo. Porque si ya no hay empleos, ya no va a haber trabajadores. Y si no hay trabajadores, ya no se necesita la izquierda. La izquierda existe para defender a los trabajadores, no izquierda, ¿me explico? Si no hay,
Ni festejen, si no va a haber izquierda, tampoco se necesita la derecha existe para defenderse de la izquierda. Eso no tiene sentido, ese es un conflicto del siglo XX. Los que sigan pensando en términos de izquierda y derecha están en el siglo pasado. El problema del siglo XXI no es este, el problema del siglo XXI es jóvenes contra viejos, porque los viejos tuvieron empleo con prestaciones, entre ellas pensiones. Y las pensiones que le tenemos que pagar a las personas mayores nunca se financiaron bien, no solo en México, en ninguna parte del mundo. Entonces, esas pensiones se van a tener que cubrir con impuestos. Impuestos que van a pagar los jóvenes, que no van a tener empleo ni prestaciones, pero tienen que pagar impuestos para financiar a los viejos. Y los jóvenes dicen, no lo voy a pagar. Y ese está siendo un problema político mayúsculo en el mundo, que la mayor parte de los políticos no está entendiendo. Un buen ejemplo es Japón. En Japón, que es el país en donde la edad promedio es más alta en el mundo y la deuda pública es la más grande del planeta, los jóvenes decidieron que no quieren pagar y cambiaron la política en Japón, y ahora el primer ministro Shinzo Abe llegó al poder precisamente en la oferta de que va a ir reduciendo el dinero disponible para los viejitos para dejar de cobrarle impuestos a los jóvenes. Y esto es un problema mayúsculo en Japón. Volteen a ver Europa, para que vean que la izquierda y la derecha no existen. En 2009, con la crisis, todos los países que tenían gobierno de izquierda eligieron un gobierno de derecha. Y todos los que tenían gobierno de derecha eligieron de izquierda. Salvo Alemania, todos los demás países cambiaron de gobierno. Y no se nota, porque es lo mismo, izquierda y derecha hacen exactamente las mismas cosas. Entonces los jóvenes que no quieren pagar impuestos necesitan a alguien que los represente políticamente, y esto están captando movimientos extrañísimos. En Italia, por ejemplo, es un movimiento que se llama 5 Estrellas, que dirige un payaso de televisión, así tipo Broso, más o menos de ese estilo, y es más o menos igual, no sirve para nada, un movimiento político que tiene el 20% de los votos y que no permite gobernar a Italia. En España esto lo está tomando un partido de extrema izquierda rarísimo que se llama Podemos, también tiene 20% de los votos. En Francia lo captó la extrema derecha, en Alemania se creó un nuevo partido que se llama Alianza por Alemania, en el Reino Unido ustedes lo vieron reflejado esto en el referéndum para separar a Escocia. En Estados Unidos este es el Tea Party. El origen del Tea Party no es que sean como López Obrador pero de derecha, no. Son jóvenes que no quieren pagar impuestos y que los pudo captar el Partido Republicano porque es el que normalmente ofrece eso, pero no están entendiendo qué es lo que quieren hacer. Entonces, esto es lo que va a cambiar la política en los próximos años. Vamos a tener tiempo libre en abundancia, lo cual significa espacios de negocio totalmente distintos. Por eso Facebook y Twitter son los que más valoran agregado, porque se dedican a la comunicación. Por eso los que venden juegos electrónicos venden todo lo que quieren, porque se dedican al entretenimiento. Entonces, esta transformación que estamos teniendo implica que hay que jugar de manera distinta. No solamente hay que venderle al tiempo libre, hay que venderle a lo que se llama Silver Economy, que es la manera bonita de decir los viejitos. ¿Por qué? Pues porque si ya no se mueren, hay que venderles. Al que esté vivo hay que venderle. ¿Qué le vende uno a un viejito? Lo que le vende uno a un niño. Entonces, si alguien vendía pañales para niños, venda pañales para viejitos. Si alguien tenía guarderías para niños, haga guarderías para viejitos y va a vender lo que quiera. Es un espacio de negocio disponible. No nada más tenemos cambios de este tipo, hay cambios geopolíticos importantísimos que a lo mejor quedan claros con este mapa. Marqué aquí de color rojo, anaranjado, los 3 países que nos están causando problemas. El país grandote de arriba es Rusia, la gallina es China y el país chiquito es Irán. Estos 3 países creen que son potencias. Entonces, como creen que son potencias, se quieren salir de donde están. Y esa salida es la que nos está complicando a todos. Por ejemplo, Rusia tiene 3 caminos de salida: hacia Europa, hacia el Cáucaso y hacia Asia Central. La salida hacia Europa es la invasión de Ucrania que ustedes han visto los últimos días. La salida hacia el Cáucaso fue la invasión de Georgia y la guerra de Chechenia hace 2, 3 años. Y la salida hacia Asia Central no ha habido guerra porque el país grandote que está justo abajo de Rusia en el Asia Central se llama Kazajstán. Y Kazajstán empezó a existir en 1991 y desde entonces ha sido gobernado por el mismo señor ya de edad avanzada. Y Putin le dijo hace 6 semanas que Kazajstán no tiene razón de existir, que lo dejaron existir porque el señor les caía bien. Pero nomás se muera, Kazajstán vuelve a ser parte de Rusia, ya anunció. Entonces digo, para que vean cómo se está moviendo el asunto ahí en Rusia. Irán tiene 2 salidas. De un lado están Afganistán y Pakistán, y del otro lado están Irak y Siria. Los 4 son una tragedia, no tienen gobierno, hay guerra civil. ¿Por qué? Pues porque Irán desordenó todo.
Cuando en Irán se hace la revolución en 1979, hace 35 años, los que ganan, los ayatolás, son una secta muy ortodoxa de la corriente que se llama sunita, son musulmanes, chiitas, son musulmanes chiitas. Y ellos empiezan a generar grupos extremistas en la zona para impedir que los chiitas crecieran. La otra corriente musulmana, que son los sunitas, empieza a organizar sus extremistas. Estos los organizan Arabia Saudita y Qatar. Esos grupos son, como por ejemplo el que ustedes conocen, Al-Qaeda. Y ellos empiezan a jugar en contra de los chiitas y empiezan a hacer problemas en el resto del mundo. Entre tontos grupos como estos salió el que ahora se llama el Ejército Islámico. Me imagino que ya lo han visto en televisión porque andan decapitando gente para promoverse. El Ejército Islámico era parte de Al-Qaeda. Al-Qaeda los expulsó por radicales, para que tengan una idea. O sea, esto es verdaderamente un problema serio. China tiene 3 salidas hacia la India o hacia el mar, las 2 del mar. La salida hacia la India es sobre los Himalaya, entonces no está fácil, pero aún así China invadió a la India hace un mes, les quitó 25 kilómetros. Ahí es bien difícil saber dónde termina uno y dónde empieza el otro, porque en serio, es el Himalaya, y no está fácil andar poniendo letreritos. Entonces se metieron los chinos. Esto lo han hecho desde siempre, pero ahora hay un problema porque el primer ministro de la India, un señor que se llama Narendra Modi, este es un personaje de a de veras. Esto va a ser bien importante para los próximos años, si pueden estén atentos de lo que hace, porque ya transformó el posicionamiento de India en el plano mundial en los 3 meses que lleva gobernando. Y cualquier día vamos a tener algo interesante entre China y la India. Bueno, en el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, este se llama Mar del Este de China y este se llama Mar del Sur de China. Entonces China dice, pues son míos, o sea, se llaman de China, pues son míos. Y los otros países que están ahí juntos dicen, no, espérate, güey, no es tuyo, hay islas mías. Todas las islas que están en ese lugar, en el lado del Mar del Este, donde está la flecha horizontal, justo donde termina la flecha negra horizontal, hay unas islitas que los japoneses llaman Senkaku y los chinos llaman Diaoyu, son las mismas islas, y llevan 3 años barcos de guerra de Japón y de China parados uno frente al otro, diciendo, váyase de aquí, este es territorio de mi país. La ventaja es que uno lo dice en chino, el otro en japonés, no entiende nada, no pasaba nada. Pero cualquier día se les va un balazo y entonces vamos a estar en problemas. Así empezó exactamente la Primera Guerra Mundial hace 100 años. Hace 100 años un tarugo disparó cuando no debía y lo que provocó fue una luz de acuerdos multilaterales que se convirtieron en una guerra de todos contra todos. Ese mismo problema tenemos aquí. Corea del Sur, Japón y Filipinas tienen convenios de defensa mutua con Estados Unidos. Si son atacados por alguien, Estados Unidos tiene que defenderlos. Hace 2 años China hundió un barco de Filipinas. Y la señora Hillary, que todavía era secretaria de Estado, tuvo que ir corriendo a China a hablar con los chinos y decir, espérate, güey, porque no queremos que haya guerra, pero si no embargo va a tener que haber problema. Entonces, China lo que hizo fue dejar a estos y empezar a preocuparse dentro del Mar del Sur de China por los otros. En el Mar del Sur de China el problema es con Vietnam, Malasia, Brunei, Filipinas y Taiwán. Entonces ya se concentraron en Vietnam. Porque Vietnam, pues es nada más este filito que se ve aquí, ¿verdad? El último pedacito de la península de Indochina es Vietnam. Y ya lleva todo el año hundiendo barcos vietnamitas los chinos. Y además ya llenaron de ejército la frontera entre China y Vietnam están convencidos que los van a invadir. Y se la pasan gritándole al mundo, oiga, me va a invadir China. Pero pues nadie los pela porque estamos concentrados en lo que está ocurriendo en el resto del mundo, que tenemos problemas por todos lados. Pero si llega a ocurrir algo, ya saben dónde, ¿no? Todas las estrellitas que ven ahí son problemas potenciales para los próximos años. Esto es prácticamente lo que va a ocurrir. Y bueno, ya cuando menos sabe uno dónde está todo. Pero regreso al principio, no se quejen. No estén sufriendo, viven mejor que nunca, comen bien, van a vivir muchos años, muy divertidos. No hay... Bueno, esto es el mundo, ¿no? Ahora va México. México, como saben, pues es diferente, ¿no? ¿Qué pasa en México? Déjenme empezar con esto. Este es el ingreso por habitante en México de 1900 a 1935. Ahí íbamos creciendo hasta que se nos ocurrió hacer la revolución, ahí va para abajo. Y cuando ya empezábamos a emparejarnos, viene la Gran Depresión y otra vez para abajo. Y el ingreso por habitante de 1935 todavía no alcanza a ser el que teníamos cuando se fue Porfirio Díaz. Para recuperar el ingreso por habitante que había en México el día que se fue Porfirio Díaz, tuvimos que esperar prácticamente hasta 1940. Es decir, durante 30 años el crecimiento económico en México fue exactamente 0.
Voy a poner junto a México en esta gráfica otro país que entró al capitalismo al mismo tiempo que nosotros. Nosotros entramos al capitalismo en 1867 cuando fusilamos a Maximiliano. Ellos entraron en 1868 en un proceso que llaman restauración Meiji. Es Japón, miren. Cuando empieza el siglo XX, México es más rico que Japón, la raya verde está encima de la roja. No solo éramos más ricos, crecíamos más rápido, se va abriendo la brecha a favor de nosotros, hasta que se nos ocurre agarrarnos a patadas. Y mientras nosotros empezamos a dar vueltas, Japón sigue creciendo, no crece mucho, pero crece de forma continua. Y esta pequeña ventaja en el arranque se convierte en el largo plazo en esta diferencia. 4 veces más ingreso por habitante. ¿Por qué ustedes no tienen el ingreso que tiene Japón? Porque a ustedes se les ocurrió hacer la Revolución Mexicana. El peor error que pudo haber cometido México fue la Revolución Mexicana. Yo sé que la revolución nadie las planea, pero esa revolución, el régimen político que se construyó como resultado de ella, es lo que convirtió a este país en un fracaso. Y yo sé que es difícil para ustedes aceptar lo que les estoy diciendo porque toda su vida la han dedicado a aprender a adorar la revolución, para eso fueron a la escuela. El sistema educativo en México no se hizo para que aprendieran a leer, escribir y hacer cuentas. Por eso todo el mundo piensa que no funciona. Sí funciona. El sistema educativo mexicano se hizo para que todos aprendieran desde niños a respetar la revolución. Porque la revolución es lo que daba legitimidad a quienes gobernaron México durante el siglo XX. Entonces necesitaban que nosotros creyéramos que eso había servido. Y ese es un cuento. Y si uno quiere convencer a alguien de un cuento, necesita tiempo. Entonces, 25% del tiempo de los niños en México se dedica a estudiar ciencias sociales. No hay ningún país civilizado en el mundo que haga algo parecido a eso. El más cercano a nosotros no ocupa ni la mitad de ese tiempo. ¿Por qué 25% del tiempo de los niños en algo inútil? Pues porque si no, no hay manera que se aprendan los cuentos de los olmecas, los toltecas, Bomberito, la revolución. Hay que estarlos educando. Y entonces cuando llego yo y les digo todo lo que les dijeron es una mentira y lo que logramos en el siglo XX fue ser un fracaso, todo el mundo dice, este güey está loco. No, este güey no está loco. Esto fue lo que hicimos durante el siglo XX, convertimos a México en un fracaso. Solamente hay un país que hizo las cosas peor que México durante el siglo XX, Argentina. Si ustedes alguna vez se sienten mal por ser mexicanos, acuérdense, pudieron haber sido argentinos. Es peor.